La arquitectura es mi vida. En mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. A mí no me gusta decir que somos los más viejos, pero de alguna manera me siento sumamente orgulloso de eso, ¿no? Nosotros en la escuelita hicimos una tarea muy importante que fue empezar a estudiar la arquitectura argentina como no se había estudiado antes. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo. Si tuviera que elegir en qué ciudad quiero vivir, sin duda que te diría que en Buenos Aires. Lo interesante de estas entrevistas es que vos nunca pensás, o sea, nunca se me ocurrió pensar qué es la arquitectura. El estudio, en realidad, lo fundó mi padre, creo que fue en el 34. Era ingeniero civil. En la década del 60, en el 63, 64, nos incorporamos al estudio Silvia Hirsch y yo. Entonces, a partir de ese momento, hubo casi una división de tareas en la cual Silvia y yo nos ocupábamos de los proyectos y los ingenieros se ocupaban más de las obras, de todo el manejo de dirección de obra, de contrataciones, de construcción, etc. Creo que fue en el 91 se incorpora al estudio María Duhovne. A todo esto, mi padre había muerto en el año 75, quedamos en una sociedad, Silvia, Faigón y yo, por unos años, en el 81 disolvimos la sociedad y quedamos Duhovne Hirsch por un lado, Faigón por otro. Hoy estamos transformados en un estudio que es absolutamente un estudio de proyecto. Y en los orígenes en un estudio que hacía proyectos, hacía dirección, hacía construcción, administraba, hacía todo. La experiencia de la facultad fue una experiencia realmente interesante. Yo entré en una facultad académica en el año 55. A fines del 55 se produjo un cambio profundísimo, donde hubo una asamblea enorme que decidió un cese de actividades y reformular todo. Y ahí nació de alguna manera una facultad moderna para ese momento de arquitectura, donde hubo algunas figuras que nos marcaron mucho. Básicamente, uno fue Vladimir Acosta, otra fue Otilia Suárez, pero el intercambio y la discusión y el cambio de ideas era una cosa permanente, en una facultad chica, no éramos muchos, éramos bien pocos, teníamos contacto entre todos, discutíamos, cambiábamos ideas porque las cosas debían ser de una manera, de otra o de otra manera, actuábamos en movimiento estudiantil. Había una dinámica de mucha participación. Yo me recibí en el año 61. Cuando me recibí estuve becado en Francia, estuve un año en Francia, volví. En Francia dudé bastante si quedarme a trabajar un tiempo, volver, y al final resolví que si me quedaba un tiempo a trabajar me iba a quedar para siempre y prefería volver acá. Con lo cual, en plena crisis del año 62, nos instalamos con un estudio, primero Silvia y yo solos, y después de un par de años fue cuando nos incorporamos en sociedad al estudio de mi padre Faigón. Cuando llegamos al año 83, con la vuelta a democracia, estábamos todos muy entusiasmados, había
habíamos armado una agrupación de arquitectos tratando de poder colaborar o poder aportar ideas al gobierno que ganara las elecciones en el 83. Y después de las elecciones en las que ganó Alfonsín, tuvimos contacto, tuvimos bastantes contactos con el equipo, con la gente, sobre todo con los más jóvenes que estaban actuando alrededor de él. Y a raíz de esto nos pidieron que presentáramos una terna de posibles candidatos a decano, y de esa terna finalmente me eligieron a mí. Que cuando entré a la facultad fue una situación bastante compleja. Yo asumí un 30 de diciembre. El decano saliente lo único que le preocupó fue entregarme las llaves del auto, decirme quién era el chofer y dónde estaba el auto, y se fue. Y yo fui a Ciudad Universitaria el 30 de diciembre con el chofer y la facultad estaba vacía, no había nadie. Yo empecé a ver cómo empezar a hacer todo. Entonces lo convoqué en ese momento a Javier Sánchez Gómez, que estaba afuera, en esa época del año, para proponerle que fuera secretario académico. Lo llamé a Tito Varas para proponerle que fuera secretario de investigación. Y ahí empezamos a armar un equipo como para poder empezar a tomar las medidas que necesitaba la facultad. La facultad estaba en deterioro total. Se había transformado en un mal politécnico, donde la presencia de la arquitectura estaba reducida al mínimo. O sea, había como una formación casi de politécnico con los talleres que llamaban de diseño en ese momento, que tenían poca presencia, que en general, salvo excepciones, los profesores dejaban mucho que desear. El plan de estudios había relegado a los talleres de diseño en carga horaria, en presencia, de manera que ahí fue una tarea de, en paralelo, ver cómo resolvíamos había un curso de ingreso que empezaba a las 2 semanas y había que resolver qué hacíamos con ese curso de ingreso y al mismo tiempo cómo plantear el año. Entonces trabajamos en 2 direcciones, una en una reformulación de los planes de estudio y otra en convocar a los que yo pensaba en ese momento. Yo pensaba que había que hacer una convocatoria muy amplia, que para enseñar arquitectura no se podía convocar a un sector, que había que convocar realmente a los que suponíamos eran los más capaces y estaban en condiciones independientemente de su ideología. Y nadie dijo que no, todos vinieron. Vino gente de la derecha, de la izquierda, del radicalismo, del peronismo, y así se fue estructurando el equipo docente. Yo tenía un plazo muy corto, porque la designación era por 2 años. A los 2 años tenía que estar la facultad normalizada. Con lo cual empezamos a marchar una carrera contrarreloj. Por suerte se fueron armando las cátedras, que muchas todavía están hoy, otras son continuidad de las de ese momento, pero hubo un abanico y una oferta académica que se fue depurando en el tiempo, pero que yo creo que fue muy buena. Y esto es lo que hizo arrancar una facultad, me parece que, así como la facultad que tuvimos entre el 60 o 58 y el 66 fue una facultad muy buena, que decayó después de la intervención, volvimos a tener ahí una facultad con buen nivel académico, con planes de estudio actualizados, con sistemas de investigación funcionando, con posgrado que se ponía en marcha, y al mismo tiempo detectamos que muchos de los estudiantes que hacían la carrera de arquitectura
la hacían porque era lo más parecido a sus inquietudes. Y armamos una comisión donde la idea mía era que debía armarse una carrera de diseño que a una cierta altura se dividiera en comunicación y producto. Pero como suele pasar acá, inmediatamente esa comisión se dividió entre los gráficos y los industriales y propusieron 2 carreras. En ese momento no sabía yo si era la mejor posibilidad o la mejor opción desde el punto de vista académico o si era mejor tenerlas más integradas. Pero como la decisión de la comisión había sido esa y corrían los 2 años y yo la quería dejar funcionando, o sea que los 2 años ya tuviera, al irme yo, alumnos cursando para que todo esto no se pudiera ir atrás. Entonces lo hablé con el entonces rector del ICH y propusimos las 2 carreras y el Consejo Superior las aprobó y fue cuando se produjo el gran cambio de pasar de ser de Facultad de Arquitectura o Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que también había quedado muy relegado durante el proceso, que fue una de las cosas que tuvimos que corregir con la reformulación de los planes de estudio, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Yo pensaba en ese momento y sigo pensando hoy, que para enseñar un taller de arquitectura hay que ser arquitecto practicante y buen arquitecto. Y realmente convocamos a los buenos arquitectos, a los arquitectos practicantes, y no nos equivocamos, porque eso le dio la impronta a la facultad. Y además hubo una cosa muy de dar de sí todo lo que podían, porque los profesores venían a trabajar por un sueldo miserable y lo hacían con entusiasmo y no faltaban nunca. Hubo un concurso para trabajos de estudiantes de facultades de arquitectura. Y creo que de los 20 o 21 premios que había, la Argentina se llevó 7. Y entonces tuve una charla que me pidieron las autoridades de la Universidad de McGill. Y me decía, ¿cómo hacen ustedes para sacar tan buenos arquitectos y tan buenos estudiantes cuando les pagan $200 por mes y nosotros que pagamos 4.000 no lo conseguimos? Y un poco pasaba por eso, porque unos eran como profesionales de la enseñanza muy distanciados de la actividad profesional y de la discusión profesional y del ayornamiento y la discusión de las tendencias y qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo, y los otros eran arquitectos que estaban en eso. Hacer un proyecto es resolver un problema, y para resolver el problema hay que entender cuál es el problema y tratar de darle la mejor solución posible, que en general significa valorizar más algunas cosas que otras para poder lograr la síntesis del proyecto, donde siempre estamos dándole más espacio a algo y y sacrificando algo. Yo en esto tengo una postura así sobre que por eso Purini hablaba de la arquitectura de la concretezza, que es el no despilfarro de recursos, ni despilfarro de recursos de diseño, ni despilfarro de recursos económicos. O sea que todo tiene que tener un equilibrio, que es parte digamos, de nuestro acervo social y que tiene que haber una relación directísima entre la forma de construir y la forma
del edificio que uno proyecta. O sea que siempre estuvimos lejos nosotros de hacer edificios con sobreactuaciones que en realidad no tienen nada que ver con la forma o con la estructura misma del edificio, del proyecto, sino que nos parece que tiene que ser un sistema así coherente y muy bien articulado. Es otra manera de proyectar. O sea, nosotros nunca tomamos la rehabilitación como una reconstrucción histórica del edificio, sino que tomamos el edificio existente como un edificio que tiene sus propias leyes, su lógica, y tratamos de desarrollar un proyecto contemporáneo, pero que sea respetuoso de lo que existe y de las lógicas que tiene el edificio existente. O sea, nosotros tratamos de entender qué es todo lo rescatable del edificio y a partir de ahí generar un hecho arquitectónico nuevo, que es un hecho distinto, pero que es respetuoso a su vez de lo que existe. O sea, no destruimos por destruir, pero sí intervenimos donde nos parece intervenir, y todo lo que vamos agregando lo vamos agregando a un criterio contemporáneo y tratamos de sintetizar la parte existente con la parte nueva en un hecho arquitectónico que sea contemporáneo, que tenga las preexistencias valoradas y puestas en valor de acuerdo a lo que merecen. En ese sentido, por ejemplo, el trabajo que hicimos en el DOC 15 en Puerto Madero, que es un DOC que tenía demolidos 2/3 porque iba a pasar una autopista. Tenía una masa de ladrillo muy fuerte en 1/3 y el resto era un gran vacío. Entonces, con lenguaje contemporáneo tratamos el resto del edificio, donde en la fachada lo que se ve es una retícula metálica muy fuerte, totalmente contemporánea, y en la cabecera opuesta desarrollamos una masa de ladrillos, pero no imitando la existente, sino moderna. Y una parte que es nueva, pero que se integran en un solo hecho arquitectónico. Nosotros hemos hecho el trabajo en la Algodonera, después en sociedad con el estudio de los Sánchez Gómez, hicimos los hilos de Dorrego, hicimos otros 2 DOCs en Puerto Madero, después hicimos otro más en Puerto Madero y después hicimos algunas obras en la parte este de Puerto Madero, que tardó más en desarrollarse. Y por otro lado, en relación a Puerto Madero, yo sí creo que podemos decir que fue una de las operaciones de desarrollo urbano más exitosa que conozco. Bien manejada, bien llevada, y realmente hoy lo que tenemos es un barrio que funciona, que es parte de la ciudad, que no tuvo los sobresaltos que tuvieron algunas operaciones de estas, como el Canary Wharf en Londres. Esto tuvo una cosa mucho más, yo creo que mucho mejor gestionado. Y independientemente de cosas que uno pueda criticar o estar de acuerdo o no estar de acuerdo, yo creo que el resultado general es muy bueno. Terminamos hace poco de la planta de alpargatas en Avenida Patricios, donde me parece que el mantener estos edificios hace a la memoria de la ciudad. O sea, son como presencias muy importantes en la ciudad, y son presencias que con intervenciones, con cambios, con
casi reproyectándolas, deben seguir teniendo presencia. Y yo creo que un poco el problema del patrimonio en la ciudad tiene más que ver que con algún edificio individualmente, salvo alguno que sea muy representativo de algo, con las escalas, o sea, con los climas que hay en ciertas áreas. Yo lo que creo que Buenos Aires y todas las ciudades deberían un poco normarse en función de, sobre todo de las escalas, de ciertas áreas con vivienda de alta densidad, pero tiene que ver otras con viviendas de medio, baja, con alturas más contenidas, y creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos. Como se ha hecho desde hace mucho tiempo en ciertas ciudades europeas, donde los perfiles urbanos son los que priman. Es mucho más fuerte el perfil y la escala que después la calidad de diseño del edificio en sí mismo. La actividad nuestra está muy vinculada a los cambios que se van dando en la sociedad, que se van dando en las relaciones económicas, en el funcionamiento de la economía. Entonces, y tiene que ver también con la manera de producir la ciudad y producir los edificios. Entonces, todo esto en los últimos años fue cambiando bastante, pero siempre hay como una mezcla, ¿no?, de grupos concentrados que se dedican al desarrollo de edificios como su actividad, y siempre ha habido la construcción sobre todo de vivienda colectiva de otra escala, muy dispersa en la ciudad. Todo esto me hace pensar que el modelo que tenemos hoy y en el que hemos crecido todos nosotros del ejercicio de la arquitectura como una profesión liberal va quedando cada vez más como acotado a lo largo de la evolución. Cada vez hay más actores, aparecen las divisiones entre proyecto y dirección en el trabajo de los arquitectos, aparecen los gerenciadores, aparecen los que tienen que ver con el marketing, y todo esto va influyendo en el trabajo nuestro. Pero yo creo que cada vez más, sobre todo esto se ve afuera, se ve en Brasil, las grandes empresas de construcción de vivienda tienden en muchos casos, a crear sus equipos profesionales propios, lo cual hace que todo esto vaya cambiando constantemente. Hoy los egresados de la Facultad de Arquitectura, y eso lo hemos visto y discutido muchas veces, solo una proporción bastante chica se dedica a la arquitectura digamos, con el criterio tradicional de hacer proyecto y dirección de obra. Después hay gente ligada, hay arquitectos ligados a la producción, a las empresas constructoras, a las empresas que fabrican partes e insumos, carpinterías, mobiliario. Entonces hay toda una dispersión de actividades que yo creo que tiene que ver con una nueva forma de ver la facultad de arquitectura. Yo creo que hay que rever la carrera de arquitectura, como para que no se produzca una situación que me parece que es la de hoy, que es que solamente tienen éxito los arquitectos que hacen proyecto y dirección, y los que desarrollan su actividad bajo otras formas mucho más ligadas a la producción, lo viven como si estuvieran haciendo una actividad de segunda. Y yo creo que habría que revalorizar esa parte. Tanto los que están
trabajando en actividad privada, en empresas constructoras y demás, como los arquitectos en la función pública. Yo no sé si a una cierta altura de la carrera, la carrera de arquitectura no debería abrirse en varias ramas. Una que tenga que ver con reforzar más los aspectos de proyecto o proyecto y dirección de obras, pero otras que tengan que ver con los aspectos constructivos, con los aspectos económicos, con los aspectos tecnológicos, con todo lo que hace a la tecnología y a la producción de los edificios. Me parece que esta sería una manera de irnos adaptando a algo que está cambiando, que me parece que es hacia dónde vamos, que no sabemos muy bien a qué va a llegar, pero me parece que es una manera de poder dar una mejor respuesta a lo que se va a requerir de nosotros y además hacer que los arquitectos se sientan mejor al desarrollar su actividad. Fue la respuesta a una serie de condiciones que significaba que tenían que ver con el problema que teníamos a resolver. Debía construirse en 2 etapas por razones financieras. Teníamos que conseguir las mejores visuales y las mejores orientaciones. Teníamos que, en ese momento no estaban las otras torres, o sea, era una especie de proa y por un lado surgió una idea de cómo construir el faro y por eso se planteó una retícula exterior de hormigón que toma los esfuerzos no solamente verticales sino los de viento, y junto con el núcleo circulatorio configuran la estructura portante. Prácticamente no tiene columnas. Entonces, por un lado, tenemos acá como una vinculación directa entre los requerimientos constructivos y la forma que fueron tomando las fachadas. O sea, la retícula esta responde a razones estructurales, a tomar los esfuerzos de todo tipo que tiene, y además apuntó a tener plantas libres con solamente el perímetro y el centro estructurales, porque como apuntaban los departamentos un target bastante altos, generalmente los compradores quieren rehacer la planta como si fuera una casa para ellos mismos dentro de la caja del edificio. Entonces el tener muy concentrados los puntos estructurales da una gran flexibilidad para el armado. La otra cosa que surgió en un momento dado fue el tema de la seguridad contra incendio en un edificio de esta altura. Y entonces, como por las etapas, surgió que era necesario separar. No se podían pegar 2 cuerpos de una torre porque la deformación de la torre, de la estructura a lo largo del tiempo, es de varios centímetros. De manera que si estaban pegadas iba a producir una serie de inconvenientes, de fisuraciones, etc. Entonces optamos por separarlas. Pero a su vez, los equipos que tenían en ese momento los bomberos daban para 14, 15 pisos de altura. Entonces ahí es donde surgió la idea de vincular las 2 torres con unos puentes cada 13 pisos, vinculando las escaleras de incendio de las 2 torres, de manera que en caso de un siniestro siempre fuera posible, haciendo a lo sumo 6-7 pisos por la escalera, pasar al otro edificio. Por suerte, y toquemos madera, no ha pasado nada hasta el día de hoy. Pero un poco la idea de los puentes surgió ahí, y entonces ya trabajando sobre los puentes dijimos, ¿por qué no poner arriba un puente más importante que sea un lugar de estar fuerte, que ponga en igualdad de condiciones en relación a las visuales a los que vivían en el piso primero y en el piso 45?
Y entonces en el piso 46 armamos este salón que alguien lo llamó el observatorio, desde donde se ve todo, se ve desde Colonia hasta dentro de la cancha de Boca. Y un poco apuntando a esto, ¿no? al que todos puedan subir a ver la puesta del sol, o la salida del sol, y que no sea privilegio de los últimos pisos y que los de abajo tengan otra calidad de prestaciones. Entonces, de ahí salieron las dos torres, de estas razones surgieron las dos torres articuladas, la forma estructural, los puentes, el puente de arriba. Al mismo tiempo, tratamos de trabajar estas pantallas de retículo de hormigón como planos en cada una de las caras, separándolos por paños de curtain wall vidriado, como para que se lea como paños separados. Y como en los últimos pisos ya no hay acumulación de esfuerzo de viento, entonces salimos con los últimos 5 pisos achicando un poco la torre con una caja de vidrio, de manera que estos paños de vidrio que vienen tomando los ángulos y separando la retícula son los que terminan armando la caja de vidrio de la parte superior.